Muchas gracias, Miguel, que No, nos al has contrario. venido a visitar. Abdalá, significado siervo de Dios, sirio-libanés. Realmente mi tatarabuelo era Elías Abdullaham, pero al llegar a Veracruz y cuando lo registraron, lo registraron como Abdalá. Se entiende que Abdullah es un segundo nombre que se acompaña en muchos, en la cultura árabe. Entiendo que el significado es esclavo de Dios, siervo de Dios, ¿no? Y bueno, es lo que tenemos de nociones del apellido. Bueno, mi madre, Rosa Abdala Gómez, antes de casarse bailó 10 años folclore, son jarocho concretamente. Aprendió con el maestro Pánfilo Valerio, a ella le gustaba mucho la actividad artística. Y bueno, en el 87 que abre sus puertas el Instituto Veracruzano de la Cultura, con sede en el puerto de Veracruz, a ella se le ocurrió pues llevarme para ver si aprendía a bailar son jarocho. Pero vi el taller de danzón y me llamó más la atención y creo que esto tuvo que ver porque mi papá, siendo originario de la Ciudad de México, en casa era muy habitual que pusiera vinilos de Carlos Campos, Arturo Núñez, Gamboa Ceballos, Acerina, entre otros, ¿no? Entonces creo que esa música desde mi infancia influyó en el gusto por el danzón y desde luego que a mi mamá le gustaba bailar con mi papá, ¿no? Entonces había una afinidad por el género. Entonces, al llamarme a mí más la atención el danzón en esta experiencia de acercarnos al IBEC, pues ella decidió incorporarme al taller. Yo aprendí, empecé a aprender, pero ella se empezó a involucrar en este club que se llamaba Club de Bailadores de Danzón Hoy y Siempre del puerto de Veracruz. La invitaron a colaborar y ella se hizo cargo de las relaciones públicas, ¿no? Esto permitió que este grupo, pues bueno, tuviera mayor proyección y en algún momento en un cambio de mesa directiva decidieron limitar la participación de los niños y jóvenes, cosa que a ella no le pareció y a los padres de familia de los que entonces éramos niños. Y ella decidió constituir otro grupo que le llamó Tres Generaciones del Danzón Veracruzano. El aprecio que le tenía a la doctora Ida Rodríguez Prampolini pues conllevó a que le dieran también un espacio en el IBEC a este nuevo proyecto y nos empezaron a programar a casas de cultura y a una serie de actividades, lo cual representó que mi madre en muy poco tiempo, ahora sí que sin pensarlo, sin planearlo, desarrolló una divulgación y promoción del danzón que llegó a otros estados, ¿no? Yo creo que a partir de la separación de mis padres, tenía yo como 11 años, es que yo me quedo con mi mamá y ella, pues bueno, me busca alguna actividad, como te comento en este caso, en el IBEC, y ella se involucra tanto en la actividad que, bueno, acabamos siendo pareja de baile, ¿no? Yo conforme fui creciendo, pues llegué a su estatura, unos 70 que medía y ya practicábamos. Entonces, eso conllevó a un mayor acercamiento con mi madre. Sin embargo, había también comunicación con mi papá, de tal suerte que cuando ella fallece, pues mi papá busca un acercamiento y también lo incorporamos a las giras del grupo. Entonces él sentía como que mi madre estaba presente ahí, ¿no? Antes de esto, pues éramos tres hermanos, cada quien con gustos distintos. A mí me gustaba estos géneros, danzón, cha-cha-cha, mambo. A mi hermano Pedro le gustaba la música pop y a mi hermano Jorge le gustaba el rock pesado. Por tanto, en casa se oía Queen, AC/DC, y una serie
de tendencias. Hasta mi hermano Jorge formó parte de una banda tocando la batería y pues crecí en ese ambiente como de gusto por la música, ¿no? En sus diferentes vertientes, pero lo que a mí me llamó mucho la atención fue la música popular. Me tardé mucho en acercarme, en atreverme a acercarme a Memo Salamanca, que yo admiraba, pero lo veía de carácter fuerte y bueno, cuando mi madre fallece, la asociación que ella había constituido, pues yo no formaba parte legalmente porque yo era menor de edad cuando se formó. Entonces estaba pensada en un esquema muy local. Entonces decidí en el 98 constituir otra asociación civil, pero ya de carácter nacional y con expansión también hacia el extranjero, que nos permitiera desarrollar proyectos más ambiciosos. Y fue que invitamos al maestro Memo Salamanca a dirigir un proyecto que ya teníamos de orquesta. Y me dijo, mira, yo todos mis papeles los quemé, todos mis arreglos los quemé, entonces tengo que volver a escribir, lo cual me admiró mucho porque yo lo acompañaba a la parroquia y se ponía a él a escribir, como escribir una carta, se ponía a escribir los papeles de Mambo en trompeta, Popo Mambo, de las obras que él tenía aquí, las terminaba de escribir y de ahí nos íbamos al ensayo y las montábamos con la orquesta, ¿no? Entonces fue una experiencia muy grata, aquello que de la infancia escuchaba en discos, luego escucharlo en vivo, ¿no? Conocer a uno de los mejores directores de orquestas que para mi gusto han existido en México, como Memo Salamanca, y tener la oportunidad de seguir promoviendo su música, ¿no? De músicos veracruzanos. Hice el examen de admisión a la Universidad Veracruzana aspirando a contaduría, lo cual era muy demandado en ese y hasta la fecha. Y pues no quedé, ¿no? Entonces, pues prácticamente un año me dediqué a estudiar otras cosas, computación, inglés. Y sí fue un, digamos, momento difícil en el cual el danzón, pues me ayudó a animarme, a aspirar, a trabajar, de tal suerte que pensé en la posibilidad de ir a Jalapa a estudiar danza. Pero el plan de estudios de la Facultad de Danza de la UV va más enfocado hacia la danza contemporánea y hacia otras vertientes, no hacia el baile popular, ¿no? Entonces, cuando vi que había que estudiar la carrera y luego 3 años para ser coreógrafo, dije, no, bueno, me gusta el baile, pero 9 años dedicado de tiempo completo en Jalapa, dejando mi ciudad natal, que ya en ese entonces mi hermano Pedro tenía un padecimiento que implicaba mayores cuidados. O sea, dije, no, busco otra alternativa y decidí estudiar administración. Terminando la licenciatura en administración de la UB, yo ya para ese entonces trabajaba en el IBEC desde el 96. Recién falleció mi madre el 11 de febrero del 96. Me recuerdo que en el funeral fue el director del IBEC, Rafael Arias Hernández, y yo me acerqué a él y le dije, oiga, pues yo estoy empezando la carrera, necesito trabajar para solventar mis gastos, no sé si pueda yo trabajar en el instituto. Yo desde niño, desde la apertura en el instituto, conocí a los intendentes, a los maestros, a los directivos, o sea, convivía casi diario ahí con ellos, ¿no? Entonces me dijo, sí, venme a ver, vemos qué hacemos, y me dieron un trabajo de medio tiempo en la subdirección de promoción, o sea, iba yo a la facultad, terminando la facultad me iba al IBEC, y así desde el 96 hasta el día de hoy ha sido mi primer y único trabajo, y fue como de alguna manera me permitió continuar con mis estudios, ¿no? Yo recuerdo que mi primer jefa fue Sonia Lisiaga Domínguez, que a la vez dependíamos de la directora de promoción, que era Aurora Villanueva Cuenca, y Sonia me dijo, oye, hay un posgrado en gestión cultural, ¿no te interesaría? Pues desde luego. Entonces investigamos y comparando lo que costaba estudiar un posgrado en Puebla o en Guadalajara con irme a Girona, España, a estudiar este posgrado, pues relativamente salía
casi equiparable. Entonces mi abuela, doña Lila Gómez Tenorio, pues me apoyó para estudiar este posgrado y me fui a España en un periodo semipresencial, 2 años, a Girona a estudiar este máster en gestión política, cultural y desarrollo, lo cual también me permitió abrir mucho más el contexto de lo que era la gestión cultural, ¿no? Y bueno, a mi regreso, la doctora Esther Hernández Palacios, que era directora del IBEC, me invitó a colaborar en la Oficina de Control de Gestión, que era pues prácticamente como la oficialía de partes, ¿no? Habría que determinar cada una de las peticiones que llegaban a qué área y darle seguimiento, lo cual creo que el trabajo que se desarrolló en esa oficina me permitió que más adelante me designaran como subdirector de promoción y animación cultural del IBEC. Al cambio de administración viene otro director, Sergio Villasana Delfín. Me dijo que tenía buenas referencias de mi trabajo y que quería ver si podía hacerme cargo de la subdirección de Desarrollo Cultural Regional también, lo cual fue una experiencia muy grata porque fue tener la vinculación con todas las casas de cultura del Estado, con fiestas patronales de diferentes regiones, con el Festival de la Huasteca, entre muchas otras actividades. Y bueno, viene después el cambio de administración, entró el doctor Félix Báez y me invitó a hacerme cargo del Teatro de la Reforma. Estuve 6 años a cargo del Teatro de la Reforma, del IBEC también. Viene otro cambio de administración y la nueva administración con Enrique Márquez me invitan a hacerme cargo de la Casa Museo Agustín Lara. Estuve a cargo más o menos 4 años y en esta última administración me invitaron a hacerme cargo del Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles, es donde estoy actualmente. Entonces eso, pues digamos que he estado inmerso en la actividad cultural sin dejar a un lado la actividad del danzón, que ha sido algo paralelo, ha sido ya desde lo social y lo privado, por así decir, a través de una asociación civil, lo cual me ha dado pues muchas satisfacciones, la posibilidad de conformar la Danzonera Tres Generaciones, que fue uno de los primeros proyectos, luego la Orquesta de Música Popular Memo Salamanca, con el mismo Memo. Me acuerdo que llegó una invitación al instituto pidiendo que alguien fuera a representar a Veracruz a un festival en Cuba de danzón. Y yo le pregunté a la doctora Esther, oiga doctora, pues está esta invitación, ¿qué posibilidades hay de que fuera Memo Salamanca? Ya en ese entonces era un hombre grande de edad, no podía viajar solo. Entonces decidimos que lo acompañara Rafael Figueroa Hernández. Ambos fueron a dar cátedra, talleres, presencia de Veracruz en este festival. Regresa Memo de ese festival y me dice, Miguel, quiero hacer una charanga. Como siempre, dice, tú te encargas de los músicos, es tu problema, y yo me encargo de los arreglos y la dirección. Adelante. Le conseguimos los músicos, hizo los arreglos y se creó la Charanga del Puerto, que es una de las pocas en México que tiene ese repertorio y ese formato que originalmente es cubano, ¿no? Más adelante, con el apoyo de Ricardo Torres Morales y de Roberto Vázquez Martín, creamos un proyecto más, ya lamentablemente Memo había fallecido, para retomar la música de la antigua Sonora Veracruz, de Lorenzo Barcelata. Y bueno, esos son los proyectos que hemos impulsado y a través de la asociación, con Antonio Barcelata, perdón, dije Lorenzo, pero era Antonio Barcelata. Hemos impulsado a través de la asociación concursos de composición de danzón, lo cual ha sido muy positivo porque hemos descubierto en diferentes regiones del país jóvenes compositores que les interesa escribir danzón, pero que no tenían un aliciente para hacerlo, ¿no? Entonces eso nos permitió que se refrescara un poco y que tuviéramos otra tendencia de danzones
que ya de por sí en México hay una vasta obras de diferentes músicos oaxaqueños del Estado de México, poblanos, con mucha calidad de cierta época, pero hubo un espacio donde se dejó de escribir danzón y llegamos a un punto en que ya las generaciones de músicos pues estaban prácticamente extinguiéndose. Entonces eso permitió que nuevas generaciones tanto se involucraran a la composición como a la interpretación. Entonces, más o menos ha sido la trayectoria que se ha trazado, ¿no? Una vez alguien se acercó al gobernador, al entonces gobernador, no voy a decir nombres, exponiéndole que cómo era posible que un maestro de danzón estuviera a cargo de la Subdirección de Desarrollo Cultural Regional, ¿no? Que ella lo podía hacer mejor, ¿no? Que ella era concertista, que tenía mucho más experiencia. Y pues le pidió al gobernador que le concediera mi lugar, ¿no? Y bueno, esa petición llegó al director del IBEC. El director del IBEC me mandó a llamar y me dijo, mira, está esta petición. Digo, no, pues lo que usted decide. Afortunadamente, independientemente a mi labor como promotor de danzón, siento que como funcionario público he sido institucional y apegado pues a las metas y a los objetivos y a los alcances y a las posibilidades que la misma institución nos establece, ¿no? Entonces eso creo que el permanecer en diferentes puestos directivos dentro de una institución, pues de alguna manera no tanto es por recomendación, porque no soy hijo de ningún recomendado, ni mucho menos. Creo que ha sido un poco por mucho por la labor y los resultados, ¿no? Otra experiencia fue, acudí a una reunión de trabajo siendo subdirector de Desarrollo Cultural Regional con el entonces director de Turismo Municipal de Veracruz, que tampoco voy a decir su nombre. Y bueno, después de que terminamos a lo que íbamos de esta reunión de trabajo, le pregunté, oiga, ¿qué opina usted del danzón aquí en el sur? No, hombre, yo voy a quitar eso porque pura gente fea, pura gente conflictiva, da una muy mala imagen. Entonces yo me pregunté, dijo, si ese es el concepto del director municipal de turismo, pues, ¿qué podemos esperar, no? O sea, a mí me tocó vivir una época en el 87, 88, 89, en que el Zócalo era el punto de reunión para ir a ver el danzón. Y hasta nuestros días sigue siendo un referente. Tal vez para algunos no sea una tradición veracruzana, estoy de acuerdo. Pero es algo que adoptamos, que arraigamos y que lo hicimos nuestro. O sea, los danzones, muchos que se interpretan en la actualidad, son de compositores mexicanos. Lamentablemente la gente lo ignora. Piensa danzón o oyen danzón y dicen, no, eso es cubano, eso es de otro lugar, eso no es de aquí, ¿no? Cuando el arraigo, la apropiación, ya tiene muchísimos años, ¿no? Esa fue otra experiencia. Y la tercera, no menos desagradable, fue que llevé un proyecto hace algunos años a la Universidad Veracruzana, pues para tratar de crear un diplomado en danzón, que tuviera un reconocimiento oficial, porque que nos dedicamos a enseñar, a promover el danzón, pues no tenemos una formación institucional, vamos a decir así. Entonces creamos una, digamos que currícula, llevamos un planteamiento para... Entonces el entonces director de difusión cultural, tampoco voy a decir su nombre, me dijo, no, dice, danzón puede enseñar cualquier maestro de folclore. Es posible, pero el contexto es distinto, la formación es distinta, ¿no? Hemos visto con preocupación cómo ballets folclóricos muestran el danzón como si fuera folclore y es un baile social.
O sea, no es un baile tanto de espectáculo. Se puede presentar como espectáculo, desde luego. De hecho, en la actualidad nos critican mucho a nosotros que fuimos de los primeros grupos que llevamos el danzón al escenario, ¿no? Con un vestuario determinado, coreografiado, o sea. Y bueno, en la actualidad se ha desvirtuado mucho ese concepto del danzón de exhibición o de espectáculo. Pero bueno, para nosotros era muy importante certificar, vamos, darle validez a esto. Y en su momento, pues fue como despreciado, ¿no? O sea, como que el danzón lo puede enseñar cualquiera y no se requiere de un reconocimiento para tal cosa, ¿no? Lo irónico fue que esa misma persona que rechazó mi propuesta, a los años, siendo yo subdirector de promoción en Mesón Cultural, llegó con una propuesta artística, ¿no? Y cuando me vio, pues pensó que él se le iba a rechazar, ¿no? O sea, dijo, no, ya. Y no. O sea, se le recibió, se le programó, se le atendió. Y yo creo que es ahí donde tenemos que romper esa línea pues de negación, de dar acceso a otras vertientes. Por ejemplo, yo recuerdo en la escuela de donde invité a varios de los que ahora forman parte de nuestras orquestas, pues no era bien visto el danzón. O sea, digamos que la música clásica era la línea a seguir dentro del sistema oficial, pero la música popular no tenía cabida. O sea, me acuerdo cuando lancé la convocatoria para formar una danzonera, había gente que en mi cara se reía de mí, pero una danzonera, ¿quién va a querer tocar en una danzonera? ¿Quién va a trabajar en una danzonera? O sea, no, a lo mejor una orquesta de salsa, a lo mejor otra, pero una danzonera no. Y bueno, hubo un maestro, Jesús David Morales Dávila, que me aceptó presentarle la propuesta y me dijo, mira, yo conocí a tu madre, la admiré por su trabajo y solo por eso te voy a apoyar. Vamos a hacerlo. Y él empezó a invitar a alumnos, empezó a invitar a otros maestros de música, lanzamos la convocatoria, vinieron de otras danzoneras también, se formó la danzonera Tres Generaciones y debutó el 21 de junio del 99, ¿no? Entonces, pues bueno, con mucho esfuerzo pues hemos tratado de mantener esos proyectos y hasta la fecha, pues bueno, tratando de responder a tu pregunta, pues bueno, el danzón tiene una vigencia que muchos otros géneros no ha tenido. Y Veracruz es representativo del danzón, o sea, es la cuna. Vamos. Sí, de acuerdo, nació en Cuba, pero aquí fue donde se crió, aquí fue donde se fortaleció y aquí es donde sigue vivo, ¿no? El hecho de asumir un proyecto como el que mi madre nos dejó en un estatus en el que nos dejó, no ha sido fácil, ¿no? Decía ella, lo difícil no es hacer, sino mantener, ¿no? Entonces, está esta parte, digamos, institucional a la cual yo me debo para con el IBEC, pero está la parte también afectiva y moral que mi madre de alguna manera depositó en mí la confianza de dirigir un proyecto, porque antes de que ella falleciera me había concedido ya la coordinación del mismo. Y en su momento, para llegar a un nivel artístico óptimo, para poder ser invitados a Japón, Alemania, Francia, España, Brasil, 4 veces a Cuba, Argentina, Venezuela, no es suficiente las buenas relaciones. O sea, no es suficiente una buena figura. O sea, tiene uno que trabajar con un grupo artístico, serio, profesional, comprometido. Y eso implica exigencia, ¿no? Entonces, el nivel de exigencia de nuestro grupo de 3 generaciones y luego de CENIDAC, pues ha sido alto, ¿no? El tener o el llegar a tener en nuestra asociación
4 orquestas, relacionarse con los músicos, con los arreglistas, directores, técnicos, desde lo independiente, o sea, sin tener gente asalariada, vamos a decir, porque no tenemos esa posibilidad, ha sido complejo y ha sido demandante, ¿no? Entonces, pues bueno, en la medida de ese proceso, pues uno también va aprendiendo, ¿no? Tal vez debo de reconocer que en ese proceso siempre he contado con personas que me han apoyado, leales, institucionales, tolerantes, comprometidas con el proyecto, como en su momento fue Angelines Alonso, Lorena Lira, Anaid Chávez, Antonia González, José Luis Juanes, Irving Medel, Jorge Jiménez, gente que ha estado ahí en las buenas y en las malas, ¿no? O sea, tanto para un viaje internacional como para ir y tocar en una colonia popular y a ver cómo resolvemos porque no hay luz o sea, entonces, conforme ha pasado el tiempo, ya en retrospectiva, pues he sido más claro con mis excesos, vamos a decir así, a lo mejor de exigencia, ¿no? Y eso pues conlleva un aprendizaje y ese aprendizaje también conlleva pérdidas, ¿no? O sea, decía mi mamá, créate fama y acuéstate a dormir, ¿no? O sea, hay gente que ya me tiene el concepto de enérgico, de exigente, ¿no? En algunos grupos de otros estados, o en la mayor parte del territorio nacional, soy más reconocido que aquí mismo en el puerto de Veracruz, ¿no? O sea, tanto como por un lado me da mucha risa que un municipio antes de salir me da un reconocimiento de veracruzano distinguido y al otro municipio la instrucción de que nada que tenga que ver con danzón se me tome en cuenta, ¿no? Entonces, o sea, es así como extraño, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que ir lidiando con eso, pero sí tener muy claro que la parte institucional es una y la parte, digamos, afectiva y de la parte del proyecto propio es otra, distinta, ¿no? Y yo en ese sentido he tratado de sí, como que dividir las dos caras de la moneda, ¿no? Una cosa es ser funcionario público, tener una responsabilidad, que he tratado de asumirla como cada administración ha ido aprendiendo, de cada titular aprendes. Y por otra parte, eso también me ha servido para transmitirle a mis colaboradores del proyecto de Danzón, a los agremiados, a los filiales, a los aliados de CENIDAC, pues cómo debemos de trabajar sumando, ¿no? No ha sido fácil, reconozco que he tenido fallas, también hemos tenido aciertos, hemos logrado obtener apoyos a través de convocatorias. Recuerdo mucho a Rafa Figueroa cuando comentó, bueno, es que la gente ve que ganas una convocatoria y cree que eres pues recomendado o algo por el estilo, pero lo que no saben es que de cada 10 convocatorias que metes un proyecto, a lo mejor una queda y 9 te rechazan, ¿no? O sea, muchas veces solo se ve el logro, pero no se ve lo que hay detrás de, ¿no? Entonces yo creo que he aprendido, desde luego, de estos errores y bueno, estoy tratando de con lo que tengo y con quienes están dispuestos a colaborar conmigo, pues seguir avanzando, ¿no? Creo que hemos sido de los pocos grupos artísticos de un género popular de obtener un apoyo a grupos artísticos profesionales, como lo fue México en Escena. México en Escena, nuestra asociación, porque siempre se mete el proyecto a nombre de nuestra asociación,
nos otorgó 1.200.000 pesos para hacer 60 presentaciones. Los procesos de selección, de gestión, de aplicación del recurso son muy rigurosos. Ahí sí yo, por ejemplo, reconozco a Antonia González, que fue la administradora de ese proyecto, que logramos hacer, en vez de 60 presentaciones, logramos hacer 77 presentaciones con el recurso. Es decir, se optimizó el recurso para ampliar el número de presentaciones. Hicimos presentaciones por todo el territorio, incluyendo municipios muy complicados como Reynosa, Tamaulipas, que ni los músicos ni los bailarines querían ir. Y yo les dije, no, o sea, tenemos que contribuir a contrarrestar esa imagen negativa que tienen algunas regiones del país, ¿no? Entonces me acuerdo que tuvimos que contratar músicos externos, invitar bailarines de otras ciudades, porque pues con justa razón los padres de familia de las bailarinas que estaban en nuestro grupo me dijeron, discúlpeme, pero a Reynosa no van. Y se respeta, ¿no? Entonces, lugares como Chiapas, que hicimos presentaciones de más porque el festival que nos invitó resultó que les quedaron mal dice, oiga, ¿no se podrían quedar otro día? Y, sí, cómo no, nos quedamos otro día y hacemos otra presentación. Y lo hicimos y creo yo que fue muy positivo el recibir ese apoyo. Quiero aclarar que la mayor parte del presupuesto se fue en traslados. O sea, si no mal recuerdo, facturamos más o menos casi 900,000 pesos de traslados de autobuses a toda la gira. O sea, el grueso del presupuesto se fue en el alquiler de autobuses, ¿no? El compromiso de la sede era darnos hospedaje, alimentos, y la otra parte era el pago de los honorarios de la orquesta, ¿no? Que en ese entonces pues tenía que hacer esas 77. Bueno, el compromiso eran 60, se hicieron 77. Ese es un ejemplo. Otros han sido, por ejemplo, la convocatoria Profest, que hemos logrado aplicar a algunas ocasiones, y eso nos ha permitido hacer eventos públicos y masivos como en la explanada del Malecón de Veracruz, que han sido eventos que pues, al menos a mí me han dejado una gran satisfacción, y hasta la fecha la gente me dice, oiga, ¿y cuándo va a volver a pasar eso? Pero estamos hablando de eventos que no cuestan menos de 190,000 pesos por actividad, ¿no? Entre gran support, orquestas, mobiliario, personal de seguridad, ambulancias, todo lo que implica, ¿no? Hubo un año 2019 que un diputado en funciones, pues le llevamos el proyecto porque se acercaba los festejos de los 500 años, y pues pedimos que a través de la Cámara de Diputados en algún momento se etiquetaban recursos a través de la Comisión de Cultura. Queríamos que este proyecto fuera considerado. Para no hacerte la larga, nos dijeron sí, cuenten con el apoyo, se va a dar el estímulo. Nos aclararon que no iba a ser a la asociación, que iba a ser directo a los grupos que se iban a contratar. Adelante, como ustedes quieran. Se hizo el evento, nunca llegó el apoyo, y la asociación acabó absorbiendo 190,000 pesos que costó la actividad en el Malecón, ¿no? Entonces, han habido, sí, algunas convocatorias que hemos obtenido apoyos para hacer este tipo de eventos, y han habido años que más que poderlo hacer, hemos tenido que salir poniendo, ¿no? Entonces, es parte de un proceso que nos ha permitido tener una continuidad. Si lo analizas, ¿cuántos festivales independientes han podido mantenerse vigentes por sí mismos, ¿no? Pocos, son contados, ¿no? Muchos de los festivales institucionales dependen del presupuesto de la institución que sea posible contar o no para poderlo hacer, ¿no? Entonces, el Festival Fórum Danzones en el Puerto, que viene a albergar la Muestra Nacional de Danzón, viene a albergar seminarios, presentaciones de libros, discos, espectáculos,
se logra gracias al apoyo tanto del municipio, del estado a través del IBEC y de la Secretaría de de Turismo y Cultura. Y bueno, en algunos casos cuando la convocatoria lo permite, porque por ejemplo hubo muchos años que la convocatoria de Profest solo apoyaba festivales de julio a diciembre. Entonces nuestro festival, que es en mayo, pues quedaba afuera, ¿no? Ya el año pasado hicieron una modificación a la convocatoria y fue posible incluir el mes de mayo. Llevamos creo que 2, 3 años aplicando a la convocatoria y no hemos resultado favorecidos. Entonces hemos tenido que optar porque los miembros de la asociación y las delegaciones que asisten contribuyan para poder financiar el evento, y es así como se ha podido mantener el festival vigente. En Cuba, que tuvimos oportunidad de ir a 4 festivales, con cierta tristeza nos dimos cuenta que fuera del festival no había una actividad danzonera vigente, ¿no? En la actualidad, Etiel Failde, bisnieto de Miguel Failde, conformó su propia orquesta, la Orquesta Failde, y está haciendo una labor bien importante de retomar el danzón como expresión cultural matancera. Hace un par de festivales al año y poco a poco en Cuba se ha fortalecido, se ha renovado. Yo creo que tuvo mucho que ver lo que se vio que se estaba logrando en México para tener el referente y decir, oye, no, el danzón es nuestro, decían, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer. Entonces, bueno, pues ha hecho una labor importante. En Veracruz han crecido el número de grupos. El propio ballet folclórico de la Universidad Veracruzana, dentro de su repertorio de presentación, ya incluye danzón desde hace muchos años, lo cual también es favorable para promoverlo. El estilo veracruzano es muy similar al estilo cubano, no obstante, ya estas nuevas generaciones tienen una tendencia hacia bailar el danzón de una forma muy similar o con ciertas influencias de la salsa, ¿no? Con giros, en algunos casos hasta del tango, ¿no? Es como una ensalada, ¿no? Nosotros en 3 generaciones nos hemos aferrado a mantenernos en el estilo que recibimos en el 87 de los viejos danzoneros, tanto de Veracruz como de la Ciudad de México. Construimos nuestro propio método y técnica, y es la que promovemos y la que ha dado frutos. En Querétaro, por ejemplo, hace 28 años se formó Jardín del Arte. En Puebla hace 29 años se formó Fomento al Baile. O sea, grupos que siguen vigentes gracias a una técnica que no me la puedo atribuir como propia, porque yo lo que hice fue recuperar lo que aprendí del Toby, de Víctor Escobar, del Abuelo, del Capullo, de Miguel Vaz, o sea, de toda una generación de viejos bailadores, tenerlo como referente y decirle, por aquí nos vamos a ir. Este va a ser nuestro patrón de trabajo, ¿no? Y hasta nuestros días es el sistema que hemos manejado. El fin de semana pasado fui a Monterrey a dar un taller. Este fin de semana voy a Guadalajara. Y lo que enseñamos es como la primaria del danzón, ¿no? Ya, ahorita todo el mundo está preocupado por el posgrado, por aprender casi a tirarse al piso, pero muchas veces no sabemos ni siquiera de cómo tomar a la pareja, ¿no? O sea, o el paso básico, ¿no? del danzón. Solo hay un par de referentes de libros cubanos donde vienen los pasos básicos como ellos lo bailan, que es distinto la estructura al paso de cómo se baila en México, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México se ha fortalecido muchísimo en los salones de baile, las orquestas, la tradición del danzón. A mí me parece increíble cuando me invitan a un evento en domingo por la mañana y yo llego desde el sábado a casa de mi familia en México y el domingo digo, no voy a llegar tan temprano porque 10 de la mañana, pues ¿quién? Y llego 10:30 y ya está el salón a reventar y es como si entraras a otra época, vamos, ¿no? Al Salón Los Ángeles, ¿no? O sea, son matinés las que hacen, porque por las tardes tienen eventos de salsa y de otros géneros. Entonces en la mañana llegas
al danzón y es como transportarte a otra época, ¿no? Entonces, tanto la música como el baile están vigentes, cada quien con su estilo, con su tendencia. Por ejemplo, en México no se habituaba el uso del abanico. Era más hacia la costa, más hacia el puerto, hacia el danzón cubano, ¿no? Actualmente ya algunas academias han incorporado el abanico, pero más que como accesorio, como un elemento escénico, ¿no? Le dan movimiento. Entonces, son tendencias que van incorporándose al danzón. El danzón ha generado un fenómeno de convivencia, de comunidad, que a nivel nacional, a donde se reúne la gente, se ve como familia, vamos a decir así. O sea, a mí me admira y a la vez me conmueve. Ahorita en Monterrey, primero di el taller y luego hubo un evento de aniversario de un grupo, Renacer, su 8º aniversario, hicieron un baile. Y el ambiente es tan fraterno, tan cordial, la camaradería, el respeto. No ves borrachos, no ves gente faltándole al respeto. O sea, a mí me admira en la calle cómo las damas pueden tolerar tanto acoso de la gente que al menos observo y no puedo creer, vamos, que no puedas salir a la calle en paz, ¿no? Y vas a un evento de este tipo donde tú creerías que, o pensarías, no, hombre, ahí ha de ser un desgarriado. No, o sea, es un cuidado el que se tiene hacia la propia comunidad, que no hay cabida para gente con malas intenciones, vamos a decir así, ¿no? Entonces, esa parte social yo reconozco que el danzón contribuye al respeto, a la cordialidad, a la camaradería, ¿no? Es muy raro ver un conflicto en un evento danzonero, es muy raro. O sea, si en los años que llevo en esto he visto 2, 3 problemas en un evento, ha sido mucho, ¿no? Entonces, es algo que contribuye a lo que nos hace falta, la convivencia, ¿no? La otra parte es el uso de los espacios. La mayor parte de los eventos danzoneros son en plazas públicas, lo cual lo hace visible por un lado y por otro lado hace que la gente se apropie de los espacios. Tú vas a México, a la Ciudadela, y ves pequeñas islas, ¿no? Ahí están la academia, acá están todos. Pero a final de cuentas es danzón y todos están conviviendo. Aquí mismo en el Zócalo, lamentablemente el Parque Zamora por muchos años fue como referente del danzón los domingos y bueno, por varias circunstancias no se pudo mantener, pero han habido muchos otros ejemplos de espacios públicos que la gente se ha apropiado de ellos para promover el danzón. Independientemente del régimen, del gobierno, del partido, del funcionario en turno, creo que lo importante es que la sociedad civil se organice y tenga claro sus necesidades y sus propuestas. Si no hay eso, no hay manera de avanzar desde la sociedad civil. Yo no te puedo decir desde las instituciones porque no está en mis manos contestártelo, pero te puedo decir desde la sociedad civil, es decir, como representante legal de una asociación civil que tiene representación en 16 estados, te puedo decir que poco a poco hemos insistido en formalizar lo que hacemos como una actividad que hay quienes lo ven como entretenimiento, como diversión, como hobby. Hay quienes lo vemos como compromiso social, como disciplina artística, como labor social, ¿no? Porque a lo mejor está de más el ejemplo, pero el danzón al día de hoy hay gente que le da vida. Entonces, hay una idea equivocada de que la actividad cultural debe ser gratuita. Yo estoy de acuerdo que el Estado auspice una serie de eventos, actividades, talleres, cursos. Ok, de acuerdo, pero hay otra parte
desde el sector cultural y artístico que no tiene por qué ser gratuito. O sea, generamos un mal hábito a que la cultura y el arte no cuestan. Cuando tú vas al cine, ¿cuánto te gastas? Vas a un café, te sientes con tu familia, ¿cuánto te gastas? O cuánto inviertes, es cuestión de enfoques, ¿no? Entonces, creo que hay que cambiar el enfoque para erradicar esa idea. Y regresando a tu pregunta, creo que sí, se ha descuidado el hecho de que cualquier persona que hace eventos o que hace ciertas actividades se denomina gestor o promotor cultural, pero yo creo que ya es responsabilidad de cada quien cómo se visualiza, y también responsabilidad de la propia gente que asume si lo que esta persona promueve es de calidad o no. O sea, me ha tocado ver y recibir a personas que con planteamientos totalmente fuera de lugar, y también me ha tocado esto que te comentaba de las críticas y las exigencias cuando alguien viene y me dice, oiga, pero ¿por qué esto cuesta tanto? Le digo, bueno, yo lo invito a que organice usted un festival de 4 días con 8 orquestas, con tantos foros, con tantos salones, y lo pone usted más barato. Hay quienes se han aventurado a hacer festivales así de la nada y han acabado vendiendo su carro o hipotecando su casa porque no saben en lo que se meten. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es una profesión y una vocación y una labor delicada y profesional. O sea, el ser gestor, promotor, loable también, ¿no? O sea, hay quien, no, es que yo no cobro por lo que hago. Bueno, si tú no tienes necesidad, pues está bien, ¿no? O sea, pero hay quienes sí, ¿no? Entonces es cuestión de enfoques, ¿no? Cada quien como lo percibe. Y es cuestión de cierta responsabilidad de cada persona, cómo se ve ante los demás, ¿no? Pues muchísimas gracias, Miguel, por habernos compartido tus opiniones. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad.